Imagínese estar en el Vaticano, un lugar cargado de historia y espiritualidad, donde la atmósfera es solemne y sagrada. El Papa Juan Pablo II, símbolo de fe y perseverancia, vivía sus últimos momentos en oración silenciosa. A pesar de su fragilidad, seguía dedicado a guiar a la gente mediante sus palabras. Durante este tiempo de reflexión, surgió en su mente una figura inesperada: Donald Trump. ¿Por qué mencionaría a Trump? ¿Se trataba de una profecía, un mensaje divino o una advertencia sobre el futuro? Estas preguntas son el centro de nuestra conversación hoy, mientras intentamos descifrar el significado de las enigmáticas palabras de Juan Pablo II en esos momentos de recogimiento, cuando revelaciones trascendentales pueden transformar nuestra perspectiva. En los últimos días de su vida, el Papa, aún desde su lecho en el Vaticano y con una voz debilitada, transmitió mensajes que resonarían mucho más allá de las paredes de su residencia. En sus lecciones finales, habló sobre el Evangelio, especialmente sobre la historia de la resurrección de Cristo y la incredulidad de Tomás, subrayando la infinita misericordia de Dios, una misericordia que trasciende todo entendimiento humano y alcanza a todas las almas. Sus inesperadas palabras sobre Donald Trump sorprendieron y generaron especulación. ¿Qué pudo haber visto en Trump, quien en ese entonces aún no era una figura política destacada? Juntos, exploremos el significado de estas misteriosas palabras y su posible relevancia en el mundo actual. Mientras avanzamos, surgen preguntas intrigantes. ¿Cómo fueron los últimos días del Papa? ¿Por qué mencionaría a alguien aparentemente ajeno a sus preocupaciones espirituales? ¿Qué revelan estas palabras en un mundo cada vez más inestable y dividido? Para entender mejor, debemos retroceder a los días previos al 2 de abril de 2005. En medio de un intenso dolor físico, Juan Pablo II dedicó sus últimos momentos a la oración y meditación profunda. Su atención no estaba en sí mismo, sino en el mundo que tanto amaba. Los mensajes que compartió, llenos de revelaciones espirituales, solo se comprendieron completamente tras su muerte, dejándonos un legado de reflexión. En sus últimos momentos, el Papa se mantuvo firme en su fe y humanidad. A pesar de su fragilidad, encontró en su sufrimiento una conexión más profunda con Cristo, viendo su dolor no como una carga, sino como un testimonio de su creencia en el plan divino. Oraba intensamente, no por su propio alivio, sino por la Iglesia, sus líderes y todos los cristianos, pidiendo fuerza y guía. Se preocupaba especialmente por el avance del secularismo y el relativismo moral, los cuales consideraba amenazas a los fundamentos espirituales de la sociedad. Entre sus diversos mensajes, resaltó la importancia de la misericordia divina, inspirado en el mensaje revelado a Santa Faustina Kowalska, instando a todos a confiar en la infinita misericordia de Dios, buscar el perdón y la renovación espiritual. Además, subrayó la necesidad de una vigilancia espiritual constante frente al creciente materialismo y la decadencia de los valores. Exhortaba a las personas a retomar la vida de oración y a practicar la compasión y la justicia. En una de sus reflexiones más profundas, previó un tiempo de lucha espiritual donde los creyentes tendrían que resistir con firmeza frente al mal. Sus palabras eran tanto una advertencia como una llamada a la esperanza, alentando a los fieles a sostenerse en su fe en tiempos de dificultad. En el centro de sus mensajes finales estaba el tema de la misericordia, un llamado a perdonar y reconciliarse como camino hacia la paz verdadera. Las enseñanzas finales de Juan Pablo II nos recuerdan la escena en el Evangelio donde Jesús resucitado muestra sus heridas a los apóstoles, especialmente a Tomás,
cuya incredulidad fue transformada en una profunda fe. Este pasaje, que el Papa destacó, refleja el inmenso amor y misericordia de Dios, un sentimiento que él consideraba fundamental reafirmar ante el mundo. En su última oración, el Papa pidió con fervor: Jesús, en ti confío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A medida que su salud empeoraba, sus pensamientos se volvían cada vez más hacia el futuro, anticipando una era de retos morales y espirituales sin precedentes. Advirtió sobre la influencia creciente de las fuerzas del mal y la necesidad de que los cristianos se mantuvieran firmes en su fe. Sus advertencias, aunque serias, estaban llenas de esperanza. Creía que, mediante la oración y la obediencia a los mandamientos de Dios, la humanidad podría superar estos desafíos. En sus últimos momentos, aún sin poder hablar, el Papa continuó orando en silencio, deseando la redención del mundo y la fortaleza de los fieles. Hasta el final, el Papa Juan Pablo II encontró inspiración en un pasaje del Evangelio, aquel donde Jesús resucitado muestra sus heridas a Tomás. Esta escena, profundamente conmovedora, ocurre días después de la resurrección, cuando Jesús aparece ante los discípulos, quienes se encontraban llenos de temor e incertidumbre. Tomás, conocido por su escepticismo, no había estado presente en la primera aparición y declaró que no creería hasta ver y tocar las heridas de Cristo. Al reaparecer, Jesús le permitió tocar sus heridas, transformando la duda de Tomás en una fe inquebrantable, recordándonos que estamos llamados a caminar por fe, no solo por lo que vemos. Para el Papa, este momento del Evangelio era un recordatorio esencial para un mundo que lucha entre la fe y el escepticismo, y su mensaje final fue un testimonio de amor, fe y confianza en el poder redentor de la misericordia divina, una llamada a la esperanza y a la unidad en un mundo cada vez más dividido. Al creer que Cristo había resucitado realmente, cuando Jesús invitó a Tomás a tocar las marcas de los clavos y la herida de la lanza, la necesidad de Tomás de tocar desapareció. Se arrodilló y reconoció a Jesús diciendo: «Señor mío y Dios mío». Tras este reconocimiento, Tomás no dudó en adorarlo. A diferencia de él, muchos creyentes no reciben pruebas tangibles que apelen a sus sentidos, y algunos vacilan en dar un paso de fe, esperando una señal sobrenatural o una palabra específica del Señor. A veces, Él confirma su palabra de formas inesperadas, pero es crucial avanzar en la fe apoyados en la palabra objetiva de Dios y en la paz que brinda el Espíritu Santo. Debemos vivir por fe y no solo por lo que vemos, como Jesús le dijo a Tomás: «Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Esta bendición también se dirige a todos los creyentes que sin ver han aceptado a Jesús. En el libro ficticio Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis describe el entrenamiento entre un demonio experimentado y un aprendiz, quien intenta debilitar la fe de un nuevo cristiano. Lewis ofrece una perspectiva interesante sobre los retos que enfrentan los cristianos al aprender a caminar por fe y no por vista, subrayando que Dios desea que perseveren en la fe, incluso sin señales visibles. El autor explora la idea de que Dios valora incluso los pasos de fe, siempre que exista un deseo genuino de seguir adelante. El Papa enfatiza que un momento de particular peligro para las fuerzas del mal ocurre cuando una persona, aún sin sentir deseo, se mantiene fiel a la voluntad de Dios, enfrentando un universo que parece abandonado por Él. La fe sin pruebas visibles es el tipo de fe que Dios aprecia profundamente. San Juan Pablo II percibió en la interacción entre Jesús y Tomás una poderosa muestra de la misericordia divina y una llamada universal a la fe. Las heridas de Cristo
no eran simples marcas físicas, sino símbolos profundos de su inmenso amor y sacrificio por la humanidad. Al permitir que Tomás tocara sus heridas, Jesús ofreció una experiencia tangible de la misericordia divina, transformando la duda en fe. El Papa solía destacar la importancia de este momento, afirmando que la fe va más allá de lo visible, enfocándose en creer y confiar. El viaje de Tomás, de la duda a la fe, es una experiencia con la que muchos creyentes pueden identificarse y es un recordatorio de que las dudas y preguntas forman parte del camino espiritual, el cual puede llevar a una fe más profunda y fortalecida al comprender el amor y sacrificio de Cristo. San Juan Pablo II utilizó este relato para animar a los fieles a buscar una relación más íntima con Cristo, destacando que la invitación de Jesús a Tomás se extiende a todos. Las heridas de Cristo son un testimonio de su amor eterno, invitándonos a cada uno de nosotros a creer y confiar en Él. Profundizando en las reflexiones del Papa, podemos explorar aspectos cruciales de la pasión de Cristo, como las 7 últimas palabras que pronunció en la cruz, las cuales expresan sus pensamientos y sentimientos más profundos. La primera de estas palabras es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una súplica de perdón hacia los soldados que dividieron sus vestiduras, demostrando la profundidad de su misericordia, incluso en circunstancias extremas. Poco después de ser crucificado, los sumos sacerdotes y ancianos comenzaron a burlarse de él. Sin embargo, Cristo respondió con perdón, eligiendo mostrar compasión en lugar de ira, mientras los soldados echaban suertes por sus vestiduras, cumpliendo así la profecía bíblica mencionada en el Evangelio de Juan y el Salmo 10:18. Las representaciones de Cristo en la cruz suelen mostrarlo cubierto, pero en realidad, los crucificados solían ser expuestos desnudos, como una forma de humillación pública. Aunque fue insultado por quienes lo rodeaban, Cristo continuó perdonando, demostrando su extraordinaria compasión. A uno de los criminales crucificados con él, quien mostró arrepentimiento, Jesús le aseguró: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». A pesar de la simplicidad de su fe y arrepentimiento, Jesús lo aceptó sin la necesidad de rituales o intermediarios, mostrando que Dios acoge a quienes se acercan a Él con sinceridad. Para Dios no importa tanto lo que decimos, sino la sinceridad de nuestro corazón. Al ver el sufrimiento de Cristo, uno de los criminales entendió la verdadera identidad del Mesías y con humildad pidió ser recordado. Este acto de arrepentimiento y fe sincera le garantizó la salvación. Al dirigir sus últimas palabras a María y a su discípulo amado, confiando a Juan el cuidado de su madre, Jesús demostró su amor y respeto por María, llamándola mujer en lugar de madre, para preservar su naturaleza divina y también reconocer que ella, como todos, necesitaba de un Salvador. Al mediodía, cuando toda la tierra se oscureció, Dios se reveló en la oscuridad, cumpliendo las Escrituras y manifestando su presencia en el silencio y el dolor. Durante un oscuro momento de juicio y sacrificio, el cielo se cubrió con espesas nubes y un aire denso. En ese instante solemne, la presencia del Santo se hizo palpable, quien en vez de juzgarnos a nosotros, descargó su juicio sobre el pecado a través de su Hijo. Durante esa sombría etapa, se cree que todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron colocados sobre Cristo, quien los llevó en su cuerpo en la cruz, permitiéndonos morir al pecado y vivir en justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Al acercarse el final, Jesús exclamó: «Eli, Eli, lama sabactani», Zrenia, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo explicó a la iglesia de Corinto que Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado para que en él pudiéramos llegar a ser justos ante Dios. En ese momento,
Jesús asumió el peso del pecado de toda la humanidad. Las Escrituras señalan que Dios es tan puro que no puede ver el mal, y por primera vez en la eternidad, el vínculo entre el Padre y el Hijo se quebró cuando el Padre se apartó. Jesús clamó de nuevo diciendo: «Tengo sed». Algunos creen que, en su agonía, experimentaba el sufrimiento de la separación y la sed espiritual. En medio de su tormento, recibió una esponja con vino agrio. Ese hisopo es el mismo que en Egipto se usó para marcar con la sangre del cordero las puertas durante la Pascua, evitando la desgracia. Finalmente, al elevar su voz, Jesús gritó: «Consumado es». Con esta poderosa proclamación, no solo selló su misión terrenal, sino que anunció la redención completa de la humanidad, como si una deuda largamente esperada hubiese sido saldada. Consumado es significa que no quedó ninguna obligación pendiente. El precio del pecado fue pagado en su totalidad. Con un fuerte grito, entregó su espíritu al Padre. Ante esto, un centurión presente exclamó: «Verdaderamente este hombre era justo», reconociendo la profunda verdad de su naturaleza divina. Durante esas angustiosas horas ocurrieron fenómenos extraordinarios. Una oscura penumbra cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Un evento que no puede explicarse como un eclipse, ya que estos duran solo unos minutos. Esa oscuridad prolongada apuntaba a una intervención divina, señalando el juicio y la ira de Dios en el Calvario. Al mismo tiempo, un terremoto sacudió la tierra, abriendo tumbas y resucitando a muchos santos, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios. Este desgarramiento del velo marcó el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Con su último suspiro, Jesús eliminó la barrera que el pecado había levantado entre nosotros y Dios, y muchos sacerdotes que fueron testigos de estos acontecimientos comenzaron a depositar su fe en Cristo. Mientras se desarrollaban los ritos de la Pascua, el personal del templo quedó asombrado al ver cómo el velo se rasgaba de forma misteriosa, demostrando que el camino hacia la presencia divina se había abierto irrevocablemente. Al sacrificar su vida, Cristo eliminó la barrera que separaba a la humanidad de lo divino, asumiendo el castigo máximo por nuestros pecados, tanto los tuyos como los míos. Los eventos en el Calvario exponen la profunda debilidad humana y muestran hasta dónde Dios está dispuesto a llegar para salvarnos. El Evangelio es el anuncio de una salvación que Cristo conquistó para nosotros al cargar en la cruz con la penalidad que merecíamos. Si estamos dispuestos a cambiar, reenfocar nuestras vidas y depositar nuestra confianza en su amor sacrificador, hallaremos la salvación y el acceso a las maravillas prometidas por Dios, incluida la vida eterna. La pregunta sigue siendo: ¿estás listo para confiar en Él? Entre las reflexiones finales del Papa Juan Pablo II se encuentran comentarios que algunos consideran proféticos, mencionando a Donald Trump en un contexto inusual. Al morir en 2005, Trump era conocido principalmente como empresario y figura de televisión, sin relación con la política. No obstante, el Papa hizo alusión a su posible influencia futura, sugiriendo que podría convertirse en un agente de cambio. Para entender el alcance de estas palabras, durante décadas, muchos han esperado ansiosamente este momento, pero pocos estaban realmente preparados para la revelación que haría el Papa Francisco. En un acto de profunda fe y valentía, él ha compartido con el mundo uno de los mayores misterios de la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Este mensaje, mantenido en silencio por tanto tiempo, ahora se revela para advertirnos, guiarnos y despertar nuestras conciencias. ¿Qué quiso decirnos la Virgen María? ¿Por qué la Iglesia decidió guardar este secreto por tanto tiempo?
Hoy, más que nunca, estamos llamados a escuchar con atención, porque este mensaje puede transformar nuestras vidas y el destino del mundo. La Virgen María, con su amor maternal, nos invita a abrir nuestros corazones a la oración, al arrepentimiento y a una fe inquebrantable en su inmaculado corazón. ¿Estás preparado para conocer lo que el cielo nos ha guardado? Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y escribir tu nombre o el de un ser querido que necesite oración en los comentarios. Al unirte a esta comunidad de fe, tus intenciones serán incluidas en nuestras oraciones durante el Santo Rosario. Recuerda que Dios bendice a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y lleno de fe. Desde hace décadas, el misterio del tercer secreto de Fátima ha despertado el interés de los fieles. Muchos han especulado sobre el verdadero contenido de esta revelación entregada por la Virgen María en 1917. La aparición a los 3 pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, marcó un hito en la historia espiritual. Con sabiduría y fe profunda, el Papa Francisco decidió finalmente hacer público este secreto, sacando a la luz una verdad que permanecía bajo llave. ¿Qué mensaje nos quiso dar la Virgen? ¿Por qué se mantuvo oculto tanto tiempo? Estas preguntas resuenan en la mente de los creyentes que buscan respuestas sinceras sobre el significado de las revelaciones de Fátima. Es fascinante pensar cómo la Virgen eligió a 3 niños humildes para transmitir un mensaje tan significativo. Las apariciones de Fátima trajeron un urgente llamado a la oración, la conversión y la penitencia. El tercer secreto, que ha sido objeto de teorías y debates, toca fibras profundas en los fieles que desean conocer la verdad. Al revelarlo, el Papa Francisco abrió un camino hacia una comprensión más profunda de las intenciones divinas, recordándonos la importancia de la fe, el rosario y el Inmaculado Corazón de María como medios de protección espiritual. No es casualidad que este secreto esté lleno de simbolismos que siguen impactando a los cristianos de hoy. El tercer secreto no solo es un mensaje espiritual, también es una advertencia. El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre su contenido con humildad y fe, recordando que la Virgen María siempre ha estado presente en momentos cruciales de la historia, guiándonos hacia la oración y el arrepentimiento. A través de este mensaje, la Virgen nos llama a intensificar nuestra vida espiritual, a rezar el rosario con devoción y a consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Nos ha dado las herramientas necesarias para protegernos en tiempos difíciles, y el tercer secreto es una pieza clave para comprender el plan divino. Las revelaciones de Fátima siempre han estado llenas de simbolismo profundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones en el mundo. Al revelar el tercer secreto, el Papa Francisco no solo nos informa, nos guía hacia una vida más comprometida con la oración y la fe, un llamado urgente a no permitir que el mal prevalezca en nuestros corazones y a confiar en el poder del rosario como defensa contra las tinieblas. Como Madre amorosa, María nos recuerda que su Inmaculado Corazón es un refugio seguro, especialmente en tiempos de tribulación. Cada vez que el Papa Francisco menciona el tercer secreto de Fátima, el mensaje es claro. Debemos estar espiritualmente preparados. La Virgen María ha advertido a la humanidad sobre los peligros que enfrentamos, pero también nos ha ofrecido su protección. Es momento de profundizar nuestra relación con Dios, intensificar nuestras oraciones y confiar en que bajo el manto de María estamos seguros.
La revelación del tercer secreto no debe causar miedo, sino esperanza. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la Virgen está con nosotros, guiándonos siempre hacia Cristo. Este tercer secreto también nos enseña que la batalla espiritual es una realidad. En este mensaje, la Virgen nos invita a no perder la fe, a perseverar en la oración y a luchar contra las fuerzas del mal con el rosario en la mano. Esta revelación es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia. El Papa Francisco ha cumplido su misión de iluminar este misterio y ahora nos corresponde a nosotros responder con fe, esperanza y amor. María, en su infinita sabiduría, nos ha dado las herramientas para vencer cualquier oscuridad. Así, al revelar el tercer secreto de Fátima, el Papa Francisco nos da la oportunidad de mirar más allá de las apariencias. El verdadero mensaje de la Virgen no es de condena, sino de salvación. Nos invita a refugiarnos en su inmaculado corazón, a rezar el rosario con fervor y a confiar en el poder de Dios para guiarnos a través de los momentos más oscuros. Pero este es solo el comienzo de una verdad más profunda, una que nos llevará a comprender el verdadero significado de las apariciones de Fátima y lo que la Virgen quiere enseñarnos para nuestro tiempo. El relato de las apariciones en Fátima nos transporta a una época de profunda incertidumbre global, marcada por guerras y revoluciones. En medio de este caos, la Virgen María trajo un mensaje de esperanza y protección a través de la fe. Cuando se revelaron los dos primeros secretos en 1941, quedó claro que el mal existe, pero que con la intercesión divina y la oración, en especial mediante el rosario, podemos superarlo. El tercer secreto, mantenido oculto hasta el siglo XXI, representa una culminación de estos mensajes, invitándonos a una reflexión profunda sobre el camino que la humanidad debe seguir para alcanzar la salvación. Lucía, la mayor de los tres pastorcitos, continuó compartiendo sus memorias y reflexiones sobre estas apariciones a lo largo de su vida. Gracias a sus escritos, conocemos en detalle los eventos que rodearon estas revelaciones. Fue ella quien primero reveló los dos secretos, y su testimonio resultó crucial para comprender el impacto de estos mensajes en la espiritualidad de millones de personas. A través de Lucía, la Virgen nos recordó la importancia de la penitencia, la oración constante y la devoción al Inmaculado Corazón de María como medios para acercarnos a Dios. El impacto de las apariciones en Fátima no se limita a aquel tiempo. Hoy en día, el mensaje de la Virgen sigue resonando en los corazones de los fieles, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y el estado del mundo. En una época en la que la humanidad enfrenta numerosos desafíos, las palabras de la Virgen cobran más sentido que nunca. El rosario continúa siendo una de las herramientas más poderosas para afrontar las dificultades espirituales y temporales. El contexto histórico nos permite comprender que estos mensajes no fueron solo para el pasado, sino que nos guían en nuestro camino de fe. Conociendo la historia de Fátima y los secretos revelados, es crucial no olvidar el mensaje central, un llamado a la conversión, la oración y la fe en el poder de Dios. Aunque el tercer secreto permaneció en misterio durante mucho tiempo, está íntimamente ligado a los eventos actuales. La Virgen nos preparó para tiempos difíciles, pero también nos dio esperanza, recordándonos que con fe y oración podemos hallar la paz que tanto anhelamos. El tercer secreto de Fátima se presentó como una visión cargada de simbolismo, revelando una intensa batalla espiritual que definiría el destino de la humanidad. La imagen de un ángel con una espada de fuego, dispuesto a destruir el mundo, es impactante, pero las llamas que amenazaban con consumir todo fueron apagadas por la luz protectora de la Virgen María.
Esta visión nos invita a reflexionar sobre su papel como intercesora y defensora en tiempos de tribulación. La espada de fuego simboliza la justicia divina y nos recuerda que sin conversión y fe, las consecuencias espirituales son inevitables. En la visión se muestra al Papa recorriendo una ciudad en ruinas, orando por las almas que yacen en su camino, acompañado de obispos, sacerdotes y religiosos que suben una montaña hacia una gran cruz. El sacrificio del Santo Padre, quien es martirizado por soldados, no solo representa el dolor, sino que también es un recordatorio del precio que implica defender la fe en medio de la oscuridad. Los mártires, tanto en el pasado como en el presente, son testigos del poder de la fe frente a las fuerzas del mal. La espada de fuego, apagada por la luz de la Virgen, representa la misericordia divina, siempre disponible para quienes buscan arrepentirse y volver a Dios. Este tercer secreto enseña que, aunque el mal parezca prevalecer en el mundo, la protección de María y la intercesión de los santos son más poderosas. La batalla entre el bien y el mal continúa. Pero no debemos olvidar que tenemos herramientas espirituales, como el rosario, para afrontar las pruebas. Cada oración es un escudo que nos protege y nos acerca al Inmaculado Corazón de María, donde encontramos refugio en momentos difíciles. La visión muestra una iglesia que sufre, pero que también se mantiene firme en su fe. Los obispos, sacerdotes y religiosos, subiendo la montaña hacia la cruz, representan a todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han perseverado en la fe a pesar de las pruebas. Este es un llamado a que cada uno de nosotros tome su cruz y siga a Cristo, confiando en que, aunque el camino sea arduo, la victoria final pertenece a Dios. El sacrificio personal, la oración y la penitencia son formas de unirnos a esta batalla espiritual y de contribuir a la redención del mundo. Este simbolismo no solo se muestra en las figuras de la visión, sino también en el papel del ángel que clama 3 veces pidiendo arrepentimiento. Es una súplica por la conversión del corazón humano, un llamado a dejar atrás el pecado y abrazar la justicia y misericordia divina. El tercer secreto, en su esencia, es una advertencia amorosa, un recordatorio de que aún hay tiempo para cambiar el rumbo de nuestras vidas y volver a Dios con sinceridad. María nos ofrece su ayuda, pero depende de nosotros aceptar este llamado y actuar con fe y devoción. En esta visión también vemos a los ángeles recogiendo la sangre de los mártires, símbolos de la redención y del poder santificador del sufrimiento. A través del sacrificio, no solo encontramos dolor, sino también esperanza y salvación. Los mártires nos recuerdan que el sufrimiento ofrecido a Dios se transforma en una fuente de gracia y redención. Este aspecto del tercer secreto nos invita a ver nuestras propias pruebas como oportunidades para acercarnos más a Dios, ofreciendo nuestros dolores y dificultades como actos de amor y fe. Este tercer secreto, lleno de imágenes poderosas, nos recuerda que la batalla espiritual está en curso, pero que no estamos solos. La Virgen María, con su luz radiante, nos protege y guía en cada paso. Aunque enfrentemos tiempos oscuros, su Inmaculado Corazón es nuestro refugio y el rosario nuestra arma más poderosa. Sin embargo, aún queda más por descubrir en el mensaje de Fátima, un mensaje que sigue resonando hoy y que nos invita a mantenernos firmes en la fe, confiando en que al final la luz siempre vencerá a las tinieblas. El llamado a la conversión que la Virgen hizo en Fátima es tan urgente hoy como lo fue en 1917. En cada una de sus apariciones, María insistió en la necesidad de arrepentirse y volver a Dios con un corazón sincero. La oración, especialmente el rezo del Santo Rosario,
se convirtió en el pilar fundamental de su mensaje, una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal que amenazan a la humanidad. El tercer secreto refuerza este llamado, subrayando la importancia de la penitencia como un camino de salvación y protección espiritual. La Virgen, en su inmaculado corazón, nos invita a abrazar estas prácticas con fervor como escudo ante las adversidades. El mensaje de Fátima no es solo una advertencia, sino una invitación a la esperanza. María, al revelarnos estos secretos, nos ofrece una vía para cambiar el curso de los acontecimientos que amenazan al mundo. La oración constante, la penitencia y el arrepentimiento son los medios que la Virgen nos ha dado para atraer la misericordia de Dios y evitar los castigos anunciados. El rosario, en particular, es un arma espiritual de gran poder, una cadena de oraciones que nos une al cielo y que, según las palabras de la Virgen, puede cambiar el destino de las almas y del mundo entero. Al rezar el rosario, respondemos al llamado de la Virgen María para luchar contra las fuerzas del mal. El tercer secreto de Fátima nos muestra que la batalla espiritual es real, pero también que tenemos la capacidad de enfrentarla con nuestra fe, un arrepentimiento sincero y una vida de oración. Estos actos no solo fortalecen nuestro espíritu, sino que también contribuyen a la salvación de otros. El rosario no solo nos protege, sino que tiene el poder de transformar el mundo, atrayendo la gracia y la misericordia de Dios en momentos difíciles. La penitencia, como señaló la Virgen, es un acto de humildad que nos acerca a Dios, una forma de reparación por nuestros pecados y los de la humanidad. María nos insta a vivir en fe y arrepentimiento, no solo por nuestra salvación, sino también para interceder por quienes aún no han encontrado el camino de la conversión, un deber espiritual que compartimos todos. A través de la oración, especialmente del rosario, podemos ofrecer nuestras súplicas por quienes más lo necesitan, acercándolos al Inmaculado Corazón de María y a la misericordia infinita de Dios. El mensaje de Fátima nos recuerda que nunca es tarde para volver a Dios. María nos pide que no nos desanimemos frente a las dificultades, sino que con fe y devoción confiemos en el poder del arrepentimiento y la oración. Incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo, reflejada en el Inmaculado Corazón de María, sigue brillando para guiarnos. El tercer secreto nos advierte sobre las consecuencias del pecado, pero también nos da esperanza. Con conversión y oración, podemos evitar la destrucción y encontrar la salvación en el amor de Dios. Este llamado a la fe es para toda la vida. María nos invita a hacer del rosario una práctica diaria, a consagrarnos a su Inmaculado Corazón y a confiar en la promesa de salvación que Dios nos ha dado. Cada oración es un paso hacia la luz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la vida de una persona común puede transformarse hasta el punto de inspirar a millones de personas en todo el mundo? ¿Qué impulsa a alguien desde una infancia humilde en las calles de Buenos Aires a convertirse en una de las voces más influyentes y compasivas de la Iglesia Católica? Antes de que esa travesía iniciara, hubo un momento decisivo que no solo cambió su destino, sino que preparó el camino hacia una revelación capaz de desafiar las creencias de los fieles más devotos. Cómo una infancia modesta en Argentina podría estar conectada con una verdad sobre Jesús que estremecería la fe de tantos. Este es el enigma fascinante que envuelve a Jorge Mario Bergoglio, el hombre que el mundo conocería como el Papa Francisco. Su historia va más allá de la fe y la devoción. Es también un relato de transformación personal y revelaciones profundas que han tocado corazones en todo el planeta.
Nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Jorge fue el mayor de 5 hermanos, criado en una familia de recursos limitados. Su padre, Mario, un inmigrante italiano, trabajaba en el sector ferroviario para asegurar un sustento digno, mientras su madre, Regina, una mujer devota y amorosa, se dedicó a inculcar valores como la fe, el respeto y el amor familiar. Creció en un barrio donde convivían familias de diversas culturas, lo que le brindó desde pequeño una perspectiva única sobre la humanidad y una capacidad de empatía que lo acompañaría toda su vida. Aunque su familia era profundamente católica, fue en este entorno multicultural donde Jorge comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia las diferentes formas de vida, lo que moldearía su comprensión de la espiritualidad. A medida que se educaba en una escuela católica dirigida por los salesianos, también recibió una formación religiosa sólida. Desde joven, Jorge mostró una curiosidad insaciable. Observaba el mundo con sensibilidad, lo que lo llevó a interesarse profundamente en la espiritualidad. Sus padres percibieron su inclinación y lo inscribieron en una escuela católica reconocida por su enfoque moral y espiritual, donde se destacó tanto en lo académico como en su interés en las enseñanzas de la fe. Las clases de catecismo despertaron en él un anhelo de comprender las Escrituras a un nivel más profundo, y sus guías espirituales pronto reconocieron su potencial. Conforme crecía, sus preguntas sobre la fe y el rol de la Iglesia en el mundo lo llevaron a reflexionar profundamente. Mientras muchos de sus amigos soñaban con carreras tradicionales, Jorge sentía un llamado distinto, una voz interior que lo guiaba hacia un camino espiritual. Durante su adolescencia, una grave infección pulmonar lo llevó a una cirugía de emergencia en la que perdió parte de uno de sus pulmones. Este episodio fue un punto de inflexión, ya que le permitió reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el propósito de su existencia, reforzando su vocación de servir a Dios. Al completar su formación académica, decidió ingresar al seminario apoyado por su familia. Se matriculó en el Seminario de Buenos Aires, donde se sumergió en estudios de teología, filosofía y formación pastoral. En 1958, entró a la Compañía de Jesús y asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia, principios fundamentales en la vida jesuita. Su formación fue rigurosa y se centró en el servicio a la comunidad, lo que afianzó su visión de servicio y misión pastoral. En 1969 fue ordenado sacerdote, marcando el inicio de una vida dedicada a la enseñanza y al trabajo pastoral. Durante este tiempo turbulento en Argentina, caracterizado por una dictadura militar, Jorge se mantuvo fiel a sus principios, inspirados en la justicia y la misericordia. En 1973 fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina, demostrando gran liderazgo. Su trayectoria alcanzó un nuevo hito en 2001, cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, ampliando su influencia dentro de la Iglesia. Finalmente, en 2013, fue elegido Papa, adoptando el nombre de Francisco. Francisco se ha destacado por su humildad y compromiso con los problemas sociales. Su liderazgo, inspirado en Santiago 1:27 y Romanos 12:16, ha sido un reflejo de la compasión y la armonía, alentando a la Iglesia a ser un agente de cambio, protección ambiental y solidaridad con los más desfavorecidos. La transparencia y responsabilidad que encarna el Papa Francisco reflejan el mensaje de Miqueas 6:8, invitando a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios.
En sus viajes alrededor del mundo, se ha reunido con personas de todas las condiciones sociales, siguiendo el mandato de Mateo 28:19 y extendiendo el alcance de la Iglesia para servir a quienes más lo necesitan. Su humildad es uno de sus rasgos más distintivos. En lugar de residir en el Palacio Apostólico, Francisco ha optado por la Casa Santa Marta, manifestando así su compromiso con un estilo de vida sencillo. Además, ha preferido un coche modesto, evitando lujos, en consonancia con la advertencia de Lucas 12:15 sobre la avaricia. Este gesto simboliza su solidaridad con los más vulnerables y su enfoque en la justicia social, acorde con Proverbios 31:8, que insta a defender a los pobres y necesitados. Las acciones y enseñanzas de Francisco han inspirado un cambio hacia una iglesia más inclusiva y centrada en los valores del Evangelio. Su disposición a tratar temas delicados, como las relaciones entre personas del mismo sexo, ha abierto un debate profundo dentro de la iglesia. Su enfoque compasivo resuena con Gálatas 3:28, que subraya la igualdad en Cristo sin importar las diferencias. Otro tema destacable de su papado es su interpretación del infierno, que sugiere como un estado de separación de Dios más que un castigo eterno, en línea con el mensaje del Salmo 103:8 sobre la compasión divina. Francisco también ha abordado problemas sociales actuales como el desempleo juvenil y la soledad en la vejez, reafirmando su compromiso con la justicia social. Aunque el Papa ve el aborto como un pecado grave, ha puesto énfasis en la misericordia y el perdón, y en 2016 amplió la facultad de los sacerdotes para absolver este pecado, reflejando el gozo en el cielo que Lucas 15:7 describe para el arrepentimiento. Ha dejado claro que un pecador arrepentido es motivo de mayor alegría en el cielo que 99 justos sin necesidad de arrepentimiento. Su postura firme contra la pena de muerte es notable. Ha declarado esta práctica como moralmente inaceptable, defendiendo la inviolabilidad de la vida humana en Génesis 1:27, donde se nos recuerda que fuimos creados a imagen de Dios. Quizás uno de sus enfoques más controversiales ha sido su perspectiva sobre la figura de Jesús, destacando su dedicación a los pobres y marginados. Los actos de Jesús, como sanar a los enfermos y consolar a los afligidos, son presentados por Francisco como un ejemplo a seguir, recordándonos Mateo 25:40. Cada vez que lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En resumen, las acciones y mensajes del Papa Francisco no solo cuestionan algunas normas tradicionales, sino que invitan a la Iglesia a reorientarse hacia su misión fundamental de amar, servir y ofrecer esperanza a un mundo necesitado. Meditar sobre estas enseñanzas nos remite a las palabras de 1 Juan 4:16. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Si sus palabras resuenan contigo, no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir compartiendo este camino de reflexión y apoyo espiritual. Un misterio intrigante que ha persistido a lo largo de los siglos podría estar cerca de resolverse en este año 2024. San Malaquías, un visionario del siglo XII, dejó una profecía sobre el fin de un reinado papal que, de cumplirse, podría estremecer los cimientos de la Iglesia. Esta profecía, escrita hace siglos, parece estar acercándose a su culminación, y algunos actos y palabras del Papa actual generan preguntas sobre un posible desenlace inminente. Te invitamos a explorar con nosotros los secretos detrás de esta profecía de San Malaquías y su potencial impacto en la historia. San Malaquías, recordado no solo por sus milagros y curaciones,
sino especialmente por sus visiones proféticas, fue canonizado en 110 por el Papa Clemente I. Durante una visita a Roma, en 1139, tuvo una visión de una lista de 112 papas que gobernarían hasta el fin del mundo, con descripciones en latín que identificaban a cada papa. Este documento, perdido durante siglos, finalmente fue revelado, y los líderes de la Iglesia han encontrado sorprendentes coincidencias entre la profecía y los papas que han pasado. Según esta profecía, después de 112 papas llegará el último. Al día de hoy han pasado 111 papas. La profecía se refiere al último como Gloria Olivae o la gloria del olivo. Se cree que este título corresponde al Papa Benedicto XVI, elegido en 2005, quien predijo un reinado corto debido a su salud. Ahora queda en el aire la figura del último Papa, Pedro el Romano, quien según la profecía pastoreará a su rebaño en tiempos de gran tribulación, cuando la ciudad de las 7 colinas sea destruida y el juez formidable juzgue a su pueblo. Esto ha llevado a muchos a pensar que la profecía alude a una etapa final. Muchos ven en el actual Papa Francisco, nombrado en honor a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro, un posible Pedro el Romano. Sin embargo, hasta ahora, Francisco no ha mostrado ninguna señal de ser el líder temido que algunos esperan. Cuando se cerraron las puertas, pocos sabían cuánto tiempo duraría el cónclave. Esa misma tarde se realizó la primera votación papal, pero el humo negro que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina confirmó que no se había elegido un nuevo papa. El 13 de marzo, 2 votaciones adicionales en la mañana también resultaron en humo negro, sin elección. Después del almuerzo, los cardenales volvieron a votar. Sin embargo, todo lo que sucedía dentro de la Capilla Sixtina permanecía en absoluto secreto. Esa tarde, la sesión se extendió hasta la noche, hasta que finalmente el humo blanco emergió y se escucharon las palabras «Habemus Papam». Francisco se convirtió en el primer papa no europeo y en el primer jesuita en alcanzar el pontificado. Desde su ordenación, Francisco, conocido por su vida ejemplar y su servicio a los necesitados, destacó como arzobispo de Buenos Aires, donde optó por vivir en un apartamento sencillo y viajar en transporte público en lugar de usar la limusina oficial. Al ser elegido papa, eligió vivir en la modesta Casa Santa Marta en lugar de la residencia papal tradicional. Este estilo de vida reflejaba su enfoque en la justicia social y en proteger a los más vulnerables, en consonancia con los principios jesuitas que ha defendido desde que lideró en Argentina entre 1973 y 1979. Aunque es teológicamente conservador, ha sido firme en temas de justicia social y siempre ha defendido a los pobres. A pesar de su dedicación, algunas profecías sugieren que el último papa podría relacionarse con figuras oscuras como el Anticristo, de acuerdo con el Apocalipsis 13 y las profecías de San Malaquías. Se teme que el último papa pueda ser un falso profeta que sirva al Anticristo, desviando a las naciones. El apóstol Pablo ya advertía sobre líderes religiosos que podrían usar enseñanzas engañosas y realizar milagros para desviar a las personas de la verdad, en colaboración con un político influyente que lideraría un renovado imperio en Europa. La Biblia indica que en tiempos finales, Roma, la ciudad sobre 7 colinas, podría enfrentarse a la destrucción. Las profecías de San Malaquías, que coinciden en algunos aspectos con las visiones apocalípticas, mencionan al Vaticano como un punto central en estos eventos. Esta interpretación sugiere la necesidad de estar atentos, ya que dichas profecías podrían tener fundamentos verídicos, aunque solo el tiempo lo dirá. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger asumió el papado como Benedicto XVI en 2005, muchos creyeron que sería el último papa antes del regreso de Cristo, pero se equivocaron.
el pontificado de Francisco podría ser corto y preludiar un sucesor más carismático o prolongarse y estar lleno de desafíos. Si bien la sucesión apostólica está construida sobre cimientos sólidos y Francisco afirma ser el sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra, algunos sostienen que esta autoridad no proviene de las Escrituras, sino de tradiciones humanas. Así, los cristianos deben permanecer vigilantes para no dejarse llevar por afirmaciones engañosas, especialmente en los tiempos finales, cuando las falsedades religiosas podrían aumentar. Sin embargo, aunque el futuro sea incierto, la renuncia de Benedicto XVI en 2013 mostró que la Iglesia podría enfrentarse a otra posible transición de liderazgo si Francisco decidiera seguir su ejemplo. Jesús nombró a Pedro, cuyo nombre significa roca, como el primer líder de su Iglesia, comprometiéndose a construirla sobre esta base firme. Este acto simbólico es significativo, ya que en las Escrituras, cambiar el nombre de una persona implica una transformación de su identidad y misión. Aunque el término roca se usaba para referirse a Dios o Abraham en el Antiguo Testamento, Pedro fue el único a quien Jesús llamó explícitamente la roca sobre la cual edificaría su Iglesia. La Iglesia, aunque enfrentará desafíos y escándalos, posee la promesa de prevalecer siempre. Esto significa que, aunque pueda perder algunas batallas, la Iglesia permanece firme, sostenida por Cristo. Las llaves que Jesús entregó a Pedro no solo representan la capacidad de admitir a las personas, sino también de excluirlas, otorgándole así un poder significativo, similar al que se observa en Isaías 22, donde el primer ministro de Israel recibe las llaves para gobernar al pueblo de Dios en la tierra. Lo que Jesús hizo no solo marcó el futuro, sino que está anclado en las tradiciones del pasado. En Lucas 10:16, Jesús afirma: «Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí». Así, Pedro recibió el poder de atar y desatar, lo cual hace referencia a la autoridad sacramental en la confesión y reconciliación. La autoridad de los apóstoles y de Pedro se extiende de la tierra al cielo, y desde el martirio de Pedro hemos sido bendecidos con una sucesión apostólica ininterrumpida. Aunque en la historia algunos se han proclamado papas, solo uno, elegido por Dios, ha ocupado verdaderamente el papado en cada momento. Cuando se elige un papa, es común decir que ha sido la elección de Dios, guiada por el Espíritu Santo, para inspirar confianza en el nuevo pontificado. Sin embargo, esto no significa que el Espíritu Santo elimine el libre albedrío de los cardenales. La elección del papa puede verse como parte de la voluntad de Dios en un sentido amplio, ya que Él permite los acontecimientos sin necesariamente aprobar todas las acciones humanas. Dios, sin forzar el libre albedrío, ofrece guía y asistencia. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a la Iglesia hacia la verdad, y Dios promete iluminar a aquellos que buscan su sabiduría. Hoy, hijos e hijas, les traigo un mensaje directo desde mi corazón sagrado. Como su madre, he visto sus dolores y ahora quiero alertarlos sobre un evento que pronto afectará al mundo. Les pido que escuchen con atención y no se distraigan. Comenzaré a revelar lo que está por venir. La Virgen María nos trae una advertencia urgente. Una nueva enfermedad afectará la piel de muchos. No teman, pues existe un recurso esencial para protegerse. Les invito a quedarse hasta el final de este mensaje, donde revelaré toda la información necesaria. Esta información es crucial, por lo que les pido que la compartan con sus seres queridos para prepararse para los tiempos difíciles que se acercan. Con humildad, busquemos la guía del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente al comprender estos mensajes. Ante esta nueva plaga que podría afectar la piel, los invito a unirse en oración.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Que esta oración nos guíe en nuestra vida espiritual. Les invito a suscribirse a este canal, donde comparto diariamente un mensaje profético. No olviden dejar sus peticiones de oración en los comentarios y decirme por quién han estado orando recientemente. La Virgen María nos exhorta a prepararnos mediante oraciones poderosas para obtener protección y salvación. Descarguen mi libro digital sobre la poderosa oración de la Virgen María, que incluye oraciones para diferentes momentos de la vida. Actúen rápidamente, pues las unidades son limitadas, y aseguren su acceso a esta herramienta espiritual. Es esencial prestar atención a las advertencias de la Virgen María y estar preparados para la tormenta que se avecina. Este mensaje no es una simple advertencia, sino un llamado amoroso y maternal. Mi manto celestial los cubre y mis palabras traen consuelo y guía. Recuerden que siempre estoy a su lado, intercediendo por ustedes y orientándolos en el camino de la fe. Una nueva plaga está en camino, afectando la piel, pero no se alarmen. En medio de las tribulaciones, la fe es una luz brillante. Esta es una invitación a la oración, a la solidaridad y al apoyo mutuo. La salud es un don precioso. Cuidémonos unos a otros, practiquemos la caridad y ayudemos a los más necesitados. No permitan que el miedo apague la esperanza en sus corazones. Confíen en Dios y en su infinita misericordia, que es el cimiento de nuestra fortaleza. Sigan orando por protección divina, sanación para los afectados y sabiduría para quienes buscan soluciones en estos tiempos difíciles. Recuerden que cada prueba es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Fortalezcan su fe y permanezcan unidos en amor y solidaridad. Así como una madre cuida de sus hijos, yo estoy aquí para acogerlos bajo mi manto, ofreciéndoles consuelo y esperanza. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Oren y confíen en su amor eterno, que nunca los abandona. Prepárense para un mensaje importante. Nuestra querida Virgen María alerta sobre una plaga misteriosa que se acerca y afectará a la humanidad. Las fuerzas del mal se han infiltrado en las familias y en el mundo laboral, trayendo confusión y división. Recobremos la luz a través de la fe y la oración. Recuperemos la alegría de leer la Biblia diariamente y compartamos este mensaje con todos nuestros seres queridos. Que la paz y la protección divina los acompañen siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de una persona común puede transformarse